Buenas noches. Vamos viendo quién se va conectando. Buenas noches. Kalina, qué gusto que te hayas conectado muy bien. Vicky, ¿cómo estás? Ángeles, Janet, Lore, ¿cómo estamos? Buenas noches. Lolita y Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Georgette? Buenas noches. Araceli, ¿cómo estamos? Buenas noches. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luz Gallardo, buenas noches. Patti, buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy es día de discipulado. ¿Sí? Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. También Bernardo, Jocelyn, Berta. Buenas noches. Leo, buenas noches aquí por Facebook. Patti y Lalito, buenas noches. A toda la familia García. Alicia, buenas noches. Maestra Patti Zambrano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Rocío, Margarita Osorio. Katy, ¿cómo estás? Katy Camarillo, qué gusto saludarte. Linda, Mario, Cassandra y todos. Apolonia y Jesús, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a Dios que ya libre, ¿verdad, Manuel? Gracias a Dios. Dios te libró y bueno, en esta prueba, Manuel, has de haber crecido en fe seguramente porque Dios nos fortalece en fe cuando pasamos estas pruebas tan duras como es este asunto del COVID, que yo también ya lo pasé. Sí, gracias a Dios que la libraste bien, Manuel. Me da muchísimo gusto saber y que Dios es fiel y no te va a levantar siempre el Señor. Gloria al Señor. ¿Sí? Sí, gloria a Dios. Gloria al Señor porque Él es poderoso para levantarnos. Ayer me decía mi hija, oye, papá, ni una secuela te dejó a ti el COVID. Gloria al Señor. Nada me dejó. Fue una prueba y eso comprueba el Señor que fue una prueba. Lo que nos manda el Señor para poder crecer en confiar en Él. Amén. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar y darle la gloria al Señor. Y vamos a orar como siempre, que nos dé conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Esa es una oración que tú y yo debemos de hacer constantemente como lo hacemos, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos la esperanza a la que fuimos llamados. Y como dice en Efesios 3 también, que nos dé el Señor conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Sí, ¿qué tal, Carmelita y Alfredo? Buenas noches. Si es que vamos a orar, Padre mío, Señor, vamos a abrir tu palabra en esta noche como lo estuvieron haciendo con mi esposa. Y mi Dios omnipotente, sabemos que es tu precioso Espíritu que nos fortalece. Eres tú, Señor, que envías a tu precioso Espíritu para darnos fortaleza, Señor. Lo has hecho morar en nosotros. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta noche, conforme a las riquezas de tu gloria, Señor, seamos fortalecidos en el hombre interior, en este espíritu, Señor, en esta alma,
ser fortalecidos en este hombre interior por tu Espíritu. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por darnos a conocer todos tus misterios y tu grandeza, Padre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal, María Rosas? Buenas noches. Verónica Victoria, buenas noches. G. Olivares, buenas noches. Qué gusto que se hayan conectado para que estudiemos la palabra de Dios y que el Señor, ¿qué tal Citlali, Quique por allá? Qué gusto saludarles, a toda la familia García. Beatriz Morales ya se conectó, gloria a Dios. Así es que el día de hoy quiero que veamos este versículo de Efesios 3:16, que ya les empecé a platicar un poquito de él. Pero mira qué importante, porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él nos los dará, o yo, dice el Señor Jesucristo, yo se los daré, ¿no? Entonces aquí en el libro de Efesios 3:16, fíjate la oración que hacemos constantemente, y por eso decía que debes hacer esta oración muy constante, como la de Efesios 1:16, como la de Colosenses, pero mira, aquí en la de el Efesios 3:16, antes de empezar con el 3:16, fíjate cómo Pablo dice que por esta causa dobla sus rodillas, o sea, es una oración de total entrega a Dios, dándole al Señor toda la honra y postrándonos a Él, creyendo en Él y descansando en Él. Y dice en Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién dobla las rodillas Pablo? ¿Y ante quién doblamos las rodillas todos nosotros? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fíjate que te quiero decir, es una manera muy correcta, tú que siempre, que cuando ores decir, vengo ante ti, Padre, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una oración muy correcta siempre decir ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 16, me voy a brincar un poquito el 15 para enfatizar el tema del 16, para que nos dé, fíjate cómo está orando Pablo por todos, para que nos dé. Y esa es una oración que yo siempre y mi esposa estamos haciendo por todos ustedes, la Iglesia Palabra de Vida. Señor, danos, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, el que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu, Señor. Fíjate lo que dice Efesios 3:16, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Fíjate lo que estás pidiendo, mi hermano. Fíjate lo que le estamos pidiendo cuando hacemos esta oración. Le estamos pidiendo que nos dé conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Conforme a las riquezas de su gloria, el que seamos fortalecidos, o sea, que seamos fortalecidos, ¿sí? Con poder en este hombre interior. ¿Y por qué interior? Porque Él nunca va a fortalecer esta carne, porque esta carne es la que se opone a la voluntad de Dios. Esta es la carne que mete las dudas, las inquietudes, la que nos hace caminar como hombres, es decir, en celos, en contiendas, en pleitos. Esta carne, el hablarle mal a tu propia familia, ¿no? O sea, qué impresionante. Cuando estás a veces con la familia, a quien amas, a veces nada más está contestando tu carne, ¿no? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me dices? No me estés presionando. Y empezamos a hablar y hablar y hablar. Y dices, híjole, parece que la carne está gobernando la reunión, ¿no? Pero el tema de hoy, el ser fortalecidos en el hombre interior. Ahora, ese hombre interior, desde luego, es el espíritu y el alma, ¿no? Ese hombre interior es el espíritu y el alma.
Pero en el espíritu ya tenemos un espíritu nuevo y ese espíritu nuevo ya se unió y se hizo un solo espíritu con Dios. Es decir, al hacerse un solo espíritu con Dios, entonces ya está fortalecido el espíritu. Es decir, el espíritu ya da ese fruto. Mira, déjate una marquita aquí en Efesios 3:16 y vamos a Primera de Corintios 6 y dice, la palabra de Dios la creemos y es verdad, ¿sí? Dice Primera de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, es decir, cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, entonces el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, envió, hola ángeles, ¿cómo estás? Envió a su Espíritu a morar dentro de ti. ¿Quieres el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo morando en nuestro corazón? Entonces, dice, el que se une al Señor, un espíritu. ¿Un qué? Un espíritu es con Él, porque Dios es ¿qué? Dios es espíritu. Entonces, tu espíritu está unido al Espíritu de Dios y es uno. Es un espíritu con Él, es decir, no está tu espíritu pegado al Espíritu de Dios, son uno, es uno, y eso es muy importante, mis hermanos. Es decir, quiero que te imagines, y siempre puse este ejemplo en la iglesia, que este eres tú y este vaso es el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, si yo mezclara esta agua en esta botella ahorita, aquí tengo agua y aquí tengo agua. Entonces, de repente, este volumen de agua, al vertir yo este vaso de agua, se va a llenar de agua y todo va a ser agua. Y ahora yo te diría, si todo es agua, dime en dónde está el Espíritu de Dios y dónde está tu espíritu. Son uno, no hay manera de decir abajo quedó el Espíritu de Dios y arriba quedó el tuyo, o viceversa, ¿no? El tuyo quedó abajo y arriba el de Dios. Eres un espíritu con Él, amén. Entonces, Dios no puede unirse a nada que no sea santo. Hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, como dice Primera de Pedro. Hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, entonces tienes algo santo en ti, que es tu espíritu. Entonces, ahí tienes a Dios y eres uno con Él, ¿no? Entonces, cuando dice que nos dé conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en este hombre interior, entonces, ¿qué parte se fortalece de nosotros? Nuestra alma. Recuerda que el hombre interior se compone entonces de tu alma y de tu espíritu, pero tu espíritu ya fue renacido. Mira, vamos aquí a Primera de Pedro, ¿sí? Vamos aquí a Primera de Pedro 1, ¿sí? 1:23, dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Es decir, tienes un espíritu, tú y yo tenemos un espíritu incorruptible, que por eso nos pudimos unir al Espíritu de Dios, ¿sí? Tenemos una simiente no corruptible, tenemos una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿sí? Entonces, por eso el apóstol Pedro se refiere a la purificación del alma. Es decir, purificar el alma es como estar purificando, es decir, santificando este hombre interior, y es tu alma, ¿no? Y aquí dice en el versículo 16, Primera de Pedro 1:22,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿sí? Mediante el Espíritu, es decir, ¿cómo pude haber purificado? ¿Sí? ¿Cómo puedo purificar mi alma? ¿Cómo pude haber purificado mi alma? ¿Sí? Todo fue mediante el Espíritu, y esto fue para el amor fraternal, para poder tener yo contigo el amor de Dios para ti, como tú estás haciendo lo mismo amándome a mí, ¿sí? Así es que para poder amar con un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros con entrañable de corazón puro. Amén. Entonces, regresando, retomando el versículo de Efesios 3:16, cuando está orando Pablo, y es una oración que tenemos que hacer, es: Señor mío, danos conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por tu espíritu, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu, Señor. Entonces, fíjate lo que le estás pidiendo, el ser fortalecidos, ¿sí? Conforme a las riquezas de su gloria. Fíjate, las riquezas de su gloria. La primera palabra que tenemos viene a la mente es riquezas. ¿Qué significa riquezas? Claro que es un valor muy entendido, pero si fuéramos a tratar de desglosar qué significa riquezas, son cosas que alguien posee en abundancia, ¿no? Y todo lo que posee Dios es bueno. Entonces le estás pidiendo de las cosas que Él posee, que son de Él, que son de Dios. ¿Sí? Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Le estás pidiendo a Dios que te dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿sí? Conforme a las riquezas de su gloria. Entonces, riqueza significa que el Señor te va a dar, ¿sí? El Señor te va a dar de lo que Él tiene, y todo lo que tiene Dios es bueno, agradable y perfecto, mis hermanos. O sea, todo lo que tiene Dios. Entonces tú le estás diciendo que te dé conforme esa abundancia que Él posee, de sus riquezas, aquí dice, fíjate, de las riquezas de su gloria. Vamos, vuélvelo a leer para que lo podamos. Rolando, ¿cómo estás? Efesios 3:16, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el que tú seas fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. El que tú seas fortalecido con poder en esta alma que es la que toma la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Recuerda, hay una lucha entre la carne y las cosas del espíritu. Entonces, aquí recuerden ese ejemplo que poníamos en la iglesia, que cuando alguien llega a Cristo, entonces poníamos a 3 hermanos de diferente altura. Poníamos un hermano muy grande, muy alto en estatura, poníamos una persona en medio normal y poníamos una persona bajita, ¿no? Y entonces resulta que decían, cuando alguien nace de nuevo, lo que sucede es que su espíritu, su alma está así chiquita, ¿no? Su espíritu ya cambió, ¿no? Su espíritu ya cambió, pero su carne está grandotota, así, ¿no? Poníamos al hermano grandototes y dice, esta es tu carne, ¿no? O sea, entonces es tan grande tu carne con que solo la vea tu alma, ¿no? Con que tu espíritu le está diciendo a tu alma, haz esto, haz lo correcto.
Nada más tu alma voltea a ver el tamañote de tu carne, ¿no? Y yo le voy a hacer caso a este grandote, pues si no me va a dar una buena ahorita, ¿no? Pero a medida que tú vas creciendo con tu alma, ¿sí? Entonces tu alma queda más grande que tu carne, ¿no? Entonces cuando el espíritu le dice a tu alma, haz esto, dice voy a hacer esto, y aunque tu carne digas que no, yo estoy más fuerte que tú. El ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Ser fortalecidos en esta alma. Entonces de esa manera, estando en esta carne de pecado, la gobiernas. Josefina, ¿cómo estás? Buenas noches. Gobiernas, y ahí me saludas, Jesús debe estar ahí también. Amén. Gobiernas la carne, ¿no? Dejas de echar ojos de pistola, dejas de estar enojado con todos, de que te gane la carne, ¿no? Porque la gobiernas y le haces caso al espíritu, ¿no? Pero por eso dice, recuerda que la carne nunca se va a querer llevar con las cosas del espíritu. Por eso nos dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Va en contra del espíritu, el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, estos, el espíritu y la carne se oponen porque no se pueden llevar, es un positivo y un negativo, ¿no? Entonces, no se pueden llevar para que hagas lo que quisieres, pero tú vas a acabar haciendo lo que pide el que más manda, y el que más manda ahí debe ser las cosas del espíritu, ¿sí? Pero mira, tu espíritu ya dice, Gálatas 5:22 dice, más el fruto del espíritu, o sea, lo que ya está dando tu espíritu es amor, y ya con ese tienes. Nada más con mencionar amor ya dices todo. El amor no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no tiene envidia, no se jacta. Es decir, el amor, como lo dice 1 Corintios 13, ya con este fruto que des, mi hermano, estás del otro lado, ¿no? El fruto, y tu espíritu ya está dando este fruto, amor, gozo, ya está dando paz, está dando paciencia, tan importante, ya da benignidad, ya da bondad, ser bondadosos, da fe, da mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No me estoy metiendo al tema de porque contra tales cosas no hay ley, pero a medida que tú crezcas, tu espíritu lo está dando, tu alma tiene que cambiar. Entonces, el ser fortalecidos con las riquezas de Dios, de su gloria. Yo quiero que nos metamos un poquito a ver un poquito qué es la gloria de Dios, ¿no? La gloria de Dios significa todo el bien de Dios. Y desde luego que la palabra gloria significa honor, significa alabanza, pero también significa esplendor, brillo, significa morada de Dios, significa su santidad, ¿sí? En hebreo la palabra gloria significa morada de Dios, ¿no? Gloria significa donde habita Dios, o sea, donde es ese lugar que nos es revelado en Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis nos dice, fíjate cómo es la gloria de Dios ahí, que es revelada en Apocalipsis 4. Vamos a verlo aquí, cuando el apóstol Juan va en el Espíritu allá, ¿sí? Y dice, fíjate, en Apocalipsis 4:1, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, dice el apóstol Juan.
Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Entonces el apóstol Juan, para poder seguir escribiendo Apocalipsis, porque los primeros capítulos 1, 2 y 3 que escribió él estaba en el Espíritu desde luego, pero estaba escribiendo aquí en la tierra, pero cuando fue llevado allá, ahí le fueron mostradas cómo es ese lugar donde habita Dios, ¿sí? Le dijo, sube aquí y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, sí, o sea, imposible que fuera con un cuerpo, ¿no? Él tenía que ir en el Espíritu, en esa parte incorruptible que Dios nos dio. Y aquí, ¿qué fue lo que vio? ¿Cómo es la morada de Dios? ¿Cómo es la morada de Dios? Dice, un trono establecido en donde, en el cielo, y en el trono uno que estaba sentado. ¿Y cómo era el aspecto de ese que estaba sentado? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, una piedra cristalina y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los 24 y vi en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y dice, fíjate, aquí dice cómo era el lugar donde habita Dios, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Y dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, y delante y detrás, ¿no? O sea, yo sé que nadie ha visto a Dios, pero nos es dado a conocer a través de estas revelaciones cómo es Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que nadie ha visto a Dios, no podrá hombre ver a Dios. Pero Moisés sí vio la gloria de Dios. Moisés sí vio la gloria de Dios, no lo vio a su cara, vio solo la espalda de Dios. Y digo, es una manera de reflejar, porque recuerda que Dios es espíritu, o sea, siempre tenemos, fíjate, en lo que acabamos de leer, en ninguna dice, vi a uno sentado, y al que vi sentado era semejante a una piedra de jaspe. No está diciendo que tiene forma de hombre. Vi a uno sentado, y el que estaba sentado tenía era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, ¿sí? Entonces, nadie ha visto a Dios jamás, nadie lo ha visto, como dice aquí en Primera de Juan 4:12, mira, vamos aquí a Primera de Juan 4:12, y dice claramente que dice, amados, Primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios, ¿sí? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora tú dirás, ¿por qué hemos predicado que cuando un hijo de Dios duerme, o sea, es decir, deja el cuerpo o muere, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, su espíritu va con Dios? Pero su espíritu, ¿por qué puede ir con Dios? Porque es nacido de una simiente incorruptible. O sea, por eso Dios se pudo unir a él, como decíamos hace un rato. Entonces, ¿qué significa? Que una persona que no recibe a Cristo como Señor y Salvador, su espíritu no puede ir a Dios. Su espíritu no va a Dios. Entonces, eso de que cuando una persona muere, dicen los del mundo que en gloria esté, bíblicamente no quisiera decir, no quiero hacer sentir
oye, fulanito no está con Dios, pero no quiero hacer sentir nadie mal, pero no va a Dios. Los hijos de Dios en el Espíritu sí van al cielo, en el Espíritu. Y el alma es la que duerme, porque el alma es la que va a entregar cuentas en el tribunal de Cristo. Porque el alma fue la que decidió hacer el bien o hacer el mal, como acabamos de poner todos los ejemplos. El espíritu quiere, pero la carne se contrapone y entonces quien decide es el alma, ¿sí? Por eso necesitamos ser fortalecidos en el alma para que nuestra alma decida solamente hacer lo que el espíritu le está diciendo, ¿sí? Amén. Entonces, nadie ha visto a Dios, ¿sí? Le conocemos porque nuestro Señor Jesucristo nos reveló cómo es el Padre a través de la palabra, cómo es Él, es decir, cómo piensa, cómo actúa, cómo hace. Mira, aquí en Juan 1, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué dice la palabra de Dios? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Como se lo reveló el Señor Jesucristo a Juan en Apocalipsis. Me mostró cómo es el Padre, como lo acabamos de ver, ¿no? Que al que vio sentado, vi uno como sentado, que era como una piedra de jaspe, de cornalina. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a conocer. Y vemos una historia donde Moisés vio su espalda de Dios, ¿sí? Y mira, vamos aquí al libro de Éxodo 33:18, que nos va a servir para poder entender qué es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Recuerda que estamos estudiando ahorita este versículo que dice que nos dé conforme a sus riquezas de su gloria. ¿De su qué? De su gloria. En Efesios 3:16, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en este hombre interior. Entonces aquí en Éxodo 33:18, entonces le dice Moisés, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le dice Moisés. Y el Señor respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Entonces haré pasar ¿qué? Todo mi bien, dice, todo mi bien. O sea, todo el bien de Dios es su gloria, ¿sí? Todo el bien de Dios es su gloria. Entonces dice, yo voy a hacer pasar todo mi bien, Moisés, delante de ti. Dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Voy a proclamar delante de ti mi nombre y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente, que no es el estudio de ahorita. Dijo más, no podrás ver mi rostro. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? No vas a poder ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá porque Dios habita en la luz inaccesible. Yo sé que en el mismo Éxodo 33, ¿sí? 33:11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara.
¿sí? Entonces cualquiera diría, a ver, si es cara a cara, está hablando Moisés cara a cara con Dios, pero es una manera que Dios le estaba mostrando, nos muestra que Dios estaba diciéndole las cosas tal como las debía de hacer. Así yo puedo interpretar y podemos interpretar esta parte de que dice que hablaba cara a cara, como dice aquí. Fíjate, vamos a leer el 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, ¿sí? Y entonces dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Da a entender que estaban así Dios y Moisés hablándose, pero si vemos ya en contexto, es como diciendo, le hablaba con la transparencia, así, te estoy hablando, y le decía con claridad lo que tenía que hacer, porque cuando tú lees en el mismo capítulo donde el Señor dice, no verás mi rostro, ¿sí? Dice en el versículo 33:20, dijo más, no podrás ver mi rostro. Ahí sí ya se está refiriendo a Dios, no vas a poderme ver la cara, ¿sí? Porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. O sea, lo puso en una peña. Y cuando pase, fíjate el versículo 22, y cuando pase mi gloria, ¿sí? Cuando le dijo en el 19, yo haré pasar todo mi bien. Y cuando le dice aquí, yo haré pasar, y cuando pase mi gloria, entonces la gloria de Dios es todo su bien, ¿sí? Pero cuando tú y yo le decimos gloria a Dios, también le estamos diciendo, porque gloria significa honra, ¿sí? Gloria significa alabanza, significa esplendoroso. O sea, cuando dices gloria a Dios, estás diciendo honra a ti, esplendor a ti, honor a ti, ¿sí? Pero también aquí bíblicamente podemos ver que cuando decimos dame conforme a las riquezas de tu gloria, ¿sí? No como diciendo dame de tu gloria como yo ya te di gloria, no, son dos cosas diferentes. Cuando tú le dices a Dios, gloria a Dios, cuando tú le dices a una persona, la gloria sea a Dios, es decir, la honra, la alabanza, la hermosura, el esplendor, todo eso estás diciendo gloria a Dios. Pero también cuando le estás diciendo, dame de tu gloria, Señor, le estás diciendo, dame de todo tu bien, de todo lo que tienes donde tú habitas, ¿sí? Porque recuerda que en la traducción del hebreo, en hebreo, gloria a Dios significa significa morada de Dios, o sea, donde Dios habita, ¿sí? Entonces, dice en el versículo 22, cuando ya estaba Moisés ahí en la peña, cuando le dijo el Señor, te voy a poner en una peña, ¿sí? Y en ese lugar voy a pasar, ¿sí? Te voy a esconder, y dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura, es decir, en un pedacitito de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, ¿sí? Mas no verás mi rostro. Todo esto nos dice como que el Señor tiene la misma forma que nosotros como hombre. La verdad es que viendo muchos misterios de la palabra, no sabemos cómo es Dios. Dios es espíritu. Aquí sí nos muestra que dice, voy a pasar mis espaldas, ¿sí? No, verás mis espaldas, mas no verás mi rostro, le está diciendo mi cara, ¿no? Pero lo importante ahorita de lo que estamos estudiando, ¿sí? Es que cuando tú y yo, cuando tú y yo le dices gloria a Dios, lo estás alabando.
Pero cuando le pides que te dé de su gloria, conforme a estos versículos, estás diciendo, dame de lo que hay en tu casa, Señor, de lo que tú eres, de todo tu bien, ¿no? De todo tu bien. Entonces, lo impresionante de todo esto, mis hermanos, es que tú y yo, cuando regrésate aquí a Efesios, ¿sí? Regrésate aquí a Efesios 3:16 y en la oración le pides, Señor, para que me des conforme a las riquezas de tu gloria, que me des conforme a las riquezas de tu gloria, o sea, esas cosas que tienes en abundancia, que es todo tu bien, te pido me fortalezcas con poder de todo tu bien. Amén. Eso es lo que te quiero, es decir, lo que yo siento que el Señor puso en mi corazón decir o que el Espíritu nos está dando ahorita. Imagínate la oración que estás haciendo. Señor, dame conforme a tus riquezas de tu gloria, el que yo sea fortalecido, ¿sí? El que yo sea el fortalecido con poder de tus riquezas. O sea, le estás, y como Dios solamente desea lo mejor para ti, Él te va a dar de esas riquezas. Él te va a dar de esas riquezas. Mira, mi hermanos, tenemos tantos problemas aquí en la tierra porque vivimos en un mundo de tinieblas. Y entre más crecemos, más aprendemos a descansar en Dios. Y es como si cuando tú creces espiritualmente, tú descansas en Dios. Sea el problema que sea, dice, Señor, tú tienes mi vida en tus manos, yo descanso en ti, yo te entrego todo afán. Y nos lo dice Dios en su palabra, entregando todas nuestras ansiedades al Señor, porque Él tiene buen cuidado de nosotros. Que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y súplica en el Espíritu, para que tú descanses en Él, ¿sí? Y ese es el proceso que nosotros vamos cambiando, porque cuando somos niños en Cristo, le entregamos las cargas en la oración, pero una vez que las entregamos seguimos preocupados, ¿no? Porque cuando te ves algunos problemas, a algunos hermanos, dices, ¿cómo estás? Oye, fulanito, fíjate, el hermano tal se enfermó, pues es que anda muy preocupado, pues no que es cristiano, ¿no? Lo que pasa es que no ha crecido y no ha confiado en Dios. Entonces dices, Señor, si yo estoy pasando este momento es porque tú lo has permitido. Y si tú lo has permitido es para mi bien, Señor, ¿no? Es como cuando tú estás orando por un hermano, un familiar que ya se convierta a Cristo, ¿sí? Que ya lo llame, que Dios lo ponga en el cuerpo de Cristo y que tenga misericordia de él. Pues prepárate, porque a ese hermano le van a pasar muchas cosas. Le van a pasar muchas cosas porque Dios va a empezarle a quitar cosas para que se arrepienta y reconozca que solo Dios lo puede levantar. Amén. Entonces, mis hermanos, en lo que vamos creciendo, nosotros necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ya sabemos que es por medio de su espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿sí? Entonces, mis hermanos, fíjate lo que estás haciendo en esa oración. En esta oración, como las que vamos a repetir todas y cada una de ellas, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, Efesios 3:16, para que me des, Señor, conforme a las riquezas de tu gloria. Las riquezas de todo tu bien, Señor, de todo lo que es tu casa, de todo lo que tienes en abundancia, porque son riquezas. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Lourdes, ¿cómo estás? Dice, nos des el que yo sea fortalecido. Estás pidiendo ser fortalecido con todo el bien de Dios que Él tiene allá en el cielo. Y Él te lo va a dar. Entonces, ve cómo Dios te va a transformar, porque te está dando conforme a las riquezas de su gloria, de su gloria. ¿Y por qué Pablo pide que pidamos esto?
¿sí? Para que seamos transformados, porque fíjate en el versículo 17 dice, para que habite Cristo en la fe, es decir, para que sea formado Cristo en nosotros. Por eso Pablo tenía dolores de parto, dice que volvía a sufrir dolores de parto por los Gálatas para que fuese formado Cristo en ellos. Mira, aquí vamos al libro de Gálatas, ¿sí? Dice, Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, dice, hijitos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, que Cristo sea formado en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dice el apóstol Pablo en ese versículo, los problemas que vivo aquí en la tierra, ya todos los vivo en la fe en el Hijo de Dios. O sea, todos los vivo por fe y sé que Dios me va a librar de todas las situaciones. Entonces, ¿qué te quiero decir, mis hermanos? Todas nuestras oraciones normalmente, casi, y principalmente cuando somos jóvenes en Cristo, están dedicadas a resolver problemas aquí en la tierra. Y es cierto, los problemas están aquí en la tierra, o sea, vivimos en un mundo de tinieblas. Nuestro Dios Todopoderoso las permite para que nosotros lo estemos buscando, porque son pruebas que Dios permite que nos lleguen. Y esas pruebas lo que están haciendo es estarnos transformando. Entonces, bueno, muchas cosas estamos pidiendo terrenales, Señor, mi trabajo, Señor, esta persona, Señor, o sea, estamos pidiendo cosas terrenales. Pero si habéis resucitado, también tenemos que poner la mira en especial, la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú estás pidiendo por las cosas terrenales, bueno, Dios te va a contestar y te tienes que levantar en fe. Pero cuando le pides que te fortalezca en el hombre interior para que Cristo sea formado en ti, entonces te está llevando a otro nivel. Entonces, no te digo que no pidas las terrenales, sino te digo que pidas las terrenales, pero que cada día más te enfoques en las celestiales, en pedir que Cristo sea formado en ti. Imagínate, para que así como Él es, así somos nosotros aquí en este mundo. Fíjate, cuando ves aquí en Primera de Juan, el plan de Dios es que tú seas igual que Cristo, ¿sí? Dice aquí en Primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, ¿sí? En esto ya está hablando, ya se perfeccionó el amor, o sea, ya está hablando de los perfeccionados. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y ve la manera en que nuestro Señor Jesucristo descansaba en el Padre cuando estaba aquí como hombre, ¿no? Como está sentado con un cuerpo glorificado, pero cuando Él tenía un cuerpo también de pecado y estaba aquí en este planeta. Recuerda cuando vio la tormenta, ¿sí? Y que se estaban anegando y que Él estaba dormido, y entonces fueron y lo despertaron. Señor Jesús, nos hundimos en esta barca. Él levantó la mano y paró la tormenta. Así tienes que ser tú cuando haya una tormenta, toda la confianza en el Padre de que Él va a parar la tormenta. Amén. Y les dijo, hombres de poca fe, ¿no? Cuando caminó sobre las aguas era para mostrar cosas naturales que son imposibles para el hombre. Para Dios no hay nada imposible, porque dices, ¿por qué Dios caminó sobre las aguas? ¿Por qué se les apareció caminando sobre lo imposible, ¿no? Y cuando Pedro dijo, yo quiero caminar como tú, le dijo, ven, si lo crees, ven. Y caminó, pero cuando vio las circunstancias,
y dijo, no, esto es unas olotas y es agua, se hundió. Sin embargo, el Señor Jesucristo, puesto sobre el agua, levantó a Pedro y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Sí? Así es que como el Señor Jesucristo sanó a muchas personas por el precioso Espíritu de Dios que habitaba en él, ¿sí?, que estaba sobre él, así tú tienes que ser, así como el Señor Jesucristo echaba fuera demonios por el Espíritu que estaba sobre él, así tú y yo tenemos que echar fuera demonios, porque como Él es, así somos nosotros. Y ese es el plan cuando Pablo dice que Cristo se ha formado en nosotros. Y dice aquí claramente en Efesios, para que habite Cristo por la fe en nosotros, para que Cristo se ha formado en nosotros, en nuestros corazones, a fin de que estemos arraigados y cimentados en ¿qué? En amor. En amor, es decir, Dios es amor. Y si nuestro Señor Jesucristo, Él viene del seno del Padre, es el Verbo, Él se hizo hombre, el Señor Jesucristo es Dios, Él es el amor. Al formarse en nosotros, Él es el amor. Por eso dice la palabra de Dios, para que nos fortalezca en el hombre interior por su Espíritu, a fin de que sea formado Cristo en nosotros, ¿sí? Y entonces, cuando tú y yo sea formado Cristo en nosotros, seamos como Él es, ¿sí? Dice, seamos plenamente, en el versículo 18, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y todo esto para que se cumpla esta parte de este versículo, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Qué impresionante, mis hermanos, que tú sigas orando el ser fortalecido en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, yo te quiero decir estas oraciones que no debes de soltar verdaderamente. Efesios 1:17 dice, para que en tu oración le digas, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿sí?, de todo bien, nos dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él mismo, o de nuestro Señor Jesucristo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, alumbrando este hombre interior. ¿En dónde está tu entendimiento? En el alma. Por eso dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esa herencia, ¿sabes qué es esa herencia? Cristo formado en nosotros, todo su bien en nosotros, todo su bien en nosotros, porque cuando Cristo se ha formado en nosotros, todo su bien está en nosotros, y entonces somos llenos de la plenitud de Dios, ¿sí? Amén. Entonces, aquí está la clave de esta oración, ¿sí? Seremos uno solo, ¿sí, Luz Gallardo? Seremos uno solo. Y entonces dice aquí en el libro de Colosenses, dice, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir de que sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que Cristo sea formado en nosotros,
para que entonces seamos como Él es, porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ya no es una situación de que voy a obedecer a Dios, ya eres como Él es decir, tu naturaleza ya cambió, ya no puedes hacer mal, como el mismo Señor Jesucristo dijo, no puede el buen árbol dar mal fruto, ya no puede porque ya fue formado Cristo en ti, ¿sí? Ya fue formado para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Su voluntad es que Cristo sea formado en nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y ahora mira, para que andemos en este mundo, como dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, andando en este mundo, agradándole en todo, ¿y cómo agrado a Dios? Llevando fruto en toda buena obra. En esto es glorificado mi Padre, en que tú lleves fruto. ¿En qué es glorificado nuestro Padre Celestial? ¿Cómo puedes glorificar al Padre llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios? Aleluya, mis hermanos. Ahí está el propósito divino de nuestro Dios, que Cristo se ha formado en nosotros. Por eso aquí en Primera de Juan nos dice la palabra en Primera de Juan 3:1. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que nos haya dado a su Hijo, para que pudieras tener al Padre y al Hijo. Cuánto amor, para que seamos llamados hijos de Dios. En esta dispensación tú estás en el cuerpo de Cristo. Mi hermano, en la siguiente dispensación, cuando Él venga en su gloria, va a venir solo con los que alcanzaron corona, los que están en el cielo con Él. Solo los que están en el cielo con Él, para ser llamados hijos de Dios. Y mañana voy a completar esta parte que no me va a alcanzar el tiempo, pero ahorita es tan importante. En este tiempo de gracia, por eso se llama la dispensación de la gracia, el Padre y el Hijo habitan en tu corazón por su Espíritu Santo. Y todo es para que Él te siga transformando. Y como dice el Señor Jesucristo, si permaneces en mí, porque yo soy la vid y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo va a quitar. No lo va a quitar mientras estemos en la gracia, pero en la dispensación venidera sí. Pero vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Fíjate el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Sí? Tendremos formado a Cristo, porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? Y entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitamos para ser como Él es? Dice aquí. Y versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, no purifica a otros, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica como a sí mismo. ¿Y con qué nos purificamos? ¿Con qué nos limpia? Con la palabra de Dios.
Y como en la palabra de Dios es el mismo Cristo en nosotros. Cuando tú le estás pidiendo nuevamente en esta oración que te dé conforme a sus riquezas, de su gloria, el que seas fortalecido en el hombre interior, le estás pidiendo que su bien venga aquí a tu alma para cambiarte, para que todo este bien que puso en tu espíritu suba a tu alma, y le estás pidiendo que te fortalezca para poder acabar con tu pecado y seas transformado y Cristo sea formado en ti. Aleluya. ¿Sí? Entre más recibas las riquezas de su gloria en ti, más vas a ser transformado por su poder. Mis hermanos, por 20,000 caminos el Señor nos confirma: sigámonos purificando, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos esta oración en tu diario vivir, que tú seas fortalecido, ¿sí?, con poder en tu hombre interior por las riquezas de su gloria que Él tiene ahí y las tiene para ti y para mí. Amén. Cierra ahí tus ojos. Señor mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo. Padre mío, solo tú me puedes dar conforme a las riquezas de tu gloria el que yo sea fortalecido en el hombre interior. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que todos tus hijos de palabra de vida y todos los que escuchen este mensaje, que tu precioso Espíritu nos convenza de la importancia, Señor, de ser fortalecidos en el hombre interior por tu precioso Espíritu. Que sea formado Cristo en nosotros, Señor, para que podamos, Señor, en el día de que nos vengas a juzgar, mi Señor Jesucristo, en ese tribunal de Cristo que se llama en tu palabra, tú puedas encontrar en nosotros, Señor, todas esas obras buenas que tenemos que hacer, porque así como tú eres, así somos nosotros en este mundo, llevando fruto en toda buena obra, transformados para que seamos esos árboles de buen fruto, Señor, para que el Padre nos siga limpiando, para que llevemos más fruto, Señor, y sea todo el testimonio que te presentemos en el día del tribunal, Señor. Te damos gracias, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, danos más de tu gloria, Señor, más de tu gloria, para que seamos fortalecidos en el hombre interior. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, pues gloria a Dios. Así, usando gloria a Dios como diciendo: sea exaltado, sea digno de toda alabanza nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sea su gloria, su honor, su resplandor, así, gloria a Dios por todo lo que nos da, ¿sí? Amén. Dios me los bendice, mis hermanos. Qué gusto haber estado una vez más aquí compartiendo con ustedes, ¿sí? Gracias a Dios, y sigamos creciendo en la palabra de Dios. Amén. Les mando un abrazo a todos, mi esposa y yo, les mandamos un abrazo, los amamos a todos, nos mandamos muchas bendiciones. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye.